Buenas noches de viernes 3 de noviembre de 2023. Mando un corazón a todos mis estudiantes de la Universidad Riviera, allá en Playa del Carmen, que seguramente van a sintonizar este programa especial de hoy. Mesa Redonda urge una reforma educativa radical. Y me da muchísimo gusto saludar a la gente que se está conectando en vivo a través de Facebook de Liberemos México. Como cada viernes, a las 7 de la noche tenemos una cita. Ustedes saben que desde hace tiempo, el último viernes de cada mes lo dedicamos a Mujeres 5 Reformas. El viernes pasado no me fue posible estar, dado que me tocó viajar de Playa del Carmen, Quintana Roo, a el centro del país, y por eso es que no pude estar con ustedes en esa mesa redonda. Estuvo nuestro compañero Yair Ramiro desde San Luis Potosí, que junto con su esposa Priscila son padres homeschoolers. Y el día de hoy tengo una invitada en esta mesa redonda de Mujeres 5 Reformas. Es una invitada especial en un grupo de padres de familia interesados por la educación de sus hijos a nivel nacional. Lancé la invitación. ¿Quién de las mamás y maestras de este grupo quieren participar en un análisis de los hechos reales que inspiraron la película de Radical? Y para hablar de la reforma educativa que tanto le hace falta a nuestro país. Y Jocelyn Álvarez García levantó la mano. ¿Cómo estás, Jocelyn? Buenas noches. Saludos hasta el Estado de México. ¿En qué parte te encuentras específicamente? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Pues sí, estamos ubicados en el municipio de Cuautitlán Izcalli, en el bello estado de Ok, México, qué zona gusto. metropolitana. Aquí estamos, Sí, está un sí. poco friecito el clima, ¿no? A diferencia de allá de Sí, Cuernavaca, que es la eterna primavera, ¿no? exacto, Aquí sí, pues ya me estamos. ha tocado cambiar de climas este año, Puebla, Monterrey, Playa del Carmen y ahorita de regreso a Morelos. La ciudad, Cuernavaca, la ciudad de la eterna primavera, tiene esa fama a nivel no solo nacional, sino internacional. Me enteré con unos amigos de Guatemala en marzo que a Guatemala le llaman el país de la eterna primavera. Esa no me la sabía. Gracias a la gente que se está conectando, a los que nos están viendo, son 30 minutos que le dedicamos este viernes a este tema, pero les apuesto que se nos ven como agua y a ver si nos rascamos otro poquito más de tiempo con Jocelyn, que voy a presentarla a continuación. Nos saluda nuestro presidente Tony Martínez. Jocelyn Álvarez García es ingeniero químico, es bióloga con formación normalista, cuenta con una maestría en educación en competencias docentes. Ojo, es profesora frente al grupo con 20 años de experiencia en distintos niveles educativos, impartiendo clases de biología, de química, de física, de ciencias de la salud, es apasionada de la ciencia, cuenta con un diplomado en enseñanza de las ciencias por la EAMC, participa en distintos cursos y talleres de divulgación de las ciencias en la UNAM y actualmente se encuentra estudiando su tercera licenciatura en Derecho en la UNAM. Y me encanta, Jocelyn, que hayas aceptado esta invitación, una mujer preparadísima y tenemos en común, Jocelyn, 20 años de experiencia docente. Ahora sí que es otra mi formación, la tuya es enfocada a las ciencias, la mía a la comunicación, la filosofía, las ciencias sociales, humanidades, la historia, pero también tengo en común contigo una maestría en educación y estos 20 años de experiencia en distintos niveles educativos, desde preescolar hasta maestría. Actualmente soy docente en la Universidad Riviera. Le mando un saludo a todos mis colegas, maestros, administrativos y a mis hermosísimos alumnos. Y dirijo la revista México Vive. Soy conferencista, miembro del Partido Libremos México y del Foro Liberal de América Latina. Y pues también me encanta poder darle la bienvenida a la gente que está interesada en la educación. Vamos a hablar estos 30, 40 minutos de la experiencia educativa que ha tenido Jocelyn como maestra y también como estudiante, porque algo que también tenemos en común, actualmente estudio ciencias políticas con el profesor Alberto Mansuetti en la Academia Cristiana de Ciencias Políticas. Entonces, si pueden ver en estas panelistas de este análisis, somos maestras. Y esta película radical, basada en hechos reales, pues tiene como protagonista a Eugenio Derbez, que es un profesor. Y esta es la sinopsis que aparece cuando tú buscas la película.
Sergio se dispone a impartir clase en Matamoros, uno de los lugares más difíciles de México, aunque hasta ahora sus alumnos solo han conocido un ambiente marcado por la violencia y la falta de disciplina. Él trae un método nuevo y radical. Entonces, por eso es que le llaman a la película radical, por el método que él emplea y que se han hecho entrevistas y reportajes al maestro original para ver en qué consiste ese método, de dónde lo obtuvo, qué fue lo que hizo que él llegara a él y que lo aplicara con tanto éxito. Ahí la primera pregunta que lanzó al público que nos ve y a mi invitada especial, a Jocelyn. ¿Es solo un cambio de método lo que requiere el sistema educativo en México? ¿Qué nos puedes decir, Jocelyn? Muy buena pregunta. La pregunta de los 64,000, lo que siempre se han estado preguntando, si realmente solamente es la metodología. Y hablar de educación es un universo muy interesante y en realidad tiene muchas aristas. Es una cuestión bastante impactante. Toda la vida, desde el principio, se ha hablado acerca de la educación, de qué es la educación, pero yo creo que definitivamente no solamente se trata del qué ni del para qué, sino del cómo. Y en nuestro país, de verdad que hemos venido de más a menos. Quienes ya tenemos un tiempecito, les digo a mis alumnos de callo en la andadera, ya tenemos algo recorridito, definitivamente es que nos hemos enfrentado a muchísimas reformas educativas, ¿no? Imagínense, el artículo tercero constitucional ha tenido 11 reformas educativas, ¿no? En algún momento de la historia, nuestra educación fue socialista, ¿verdad? Y desafortunadamente no hemos concretado ninguna de las reformas educativas en nuestro país. Y sin lugar a duda, es muy importante considerar a todos los factores de la educación en México. No es, no es nada más prioridad del Estado como garantía individual, como, como derecho humano. Es un derecho de los niños, de las niñas, de los adolescentes, de los jóvenes tener acceso a la educación, pero prioritariamente es esa obligación que tienen los padres de darle a sus hijos esa educación. Y yo siempre he apostado porque la educación que se da en casa es la que se manifiesta en la escuela. Si yo a mi hijo, a mi hija, no le educo en principios, en valores en casa, pues no voy a poder, o qué es lo que qué es lo que están reflejando mis alumnos, ¿no? Y sí, Sí, así yo es. creo que los alumnos perdón, los maestros hemos batallado mucho con eh, este, ¿qué metodología? Ahora a ver qué se me ocurre, ¿no? A ver qué se me ocurre o qué invento ahora, porque ya me paré de pestañas y el muchacho no quiere trabajar o no quiere concretar su tarea, ¿verdad? Este, decía mi papá, ahora ya resulta que los patos le tiran a las escopetas y entonces todo esto es un caos. Pero tiene muchísimo de trasfondo precisamente en lo que los papás están educando, influenciando en. Pues de esto y más vamos a tratar en esta mesa redonda de análisis. No les aseguro que vayamos a tocar todas las aristas porque hay mucho de lo cual hablar y porque Jocelyn es nuestra invitada y me interesa mucho escuchar su opinión y también leer las de los demás. Pero en Liberemos México, desde que hemos hablado de las 5 reformas, que en un momento más voy a hablar de cuáles son, y específicamente de la reforma educativa, hemos dejado claro que no se requiere una reforma con un simple cambio de método o un simple cambio de contenido,
como sexenio con sexenio se nos ha querido hacer creer a los mexicanos que cada presidente con su ideología política, con sus propuestas y con una nueva reforma va a poder hacer el cambio que el sistema educativo en México requiere. Y no está terminando un sexenio y no se está implementando una reforma educativa cuando viene otro sexenio y vamos a tirar a la basura la reforma pasada y vamos a aprender una nueva. Y es el cuento de nunca acabar, los consejos técnicos cada fin de mes. De esto vamos a estar ahondando. Hablando de la película que estamos tratando, Radical, que está basado en un hecho real y por eso es que decidí retomar, es sobre el profesor Sergio Juárez Correa, docente de primaria pública allá en Matamoros, Tamaulipas, y sobre la alumna Paloma Noyola, estudiante de sexto de primaria en el año 2012, que Eugenio Derbez y su productora de cine decidió retomar ahora en el 2023, lanzar en los cines en México, 11 años después de los acontecimientos reales. Entonces, algo que quiero que todos podamos ver es que la película trata de niños reales en México que acuden a la primaria José Urbina López, que se ubica en Matamoros, Tamaulipas, en un entorno de pobreza, de violencia, de desintegración familiar, donde los padres trabajan todo el día, donde los hermanitos muchas veces comen solos, cuidan a sus hermanos menores en casa, tienen que trabajar por las tardes, van sin desayunar bien, sin comer bien, es decir, hogares de verdad con pobreza extrema. Y el caso de Paloma Noyola se menciona que pues su familia trabaja en un basurero en condiciones muy lamentables de higiene, de calidad de vida. Y en la escuela donde se desarrollan estos hechos no había ni siquiera una sola computadora. Y cuando fui a ver la película, me llamó mucho la atención al final de la película, como una especie de crítica de quienes hicieron la película, dice, a la fecha, la escuela sigue en las mismas condiciones, sin una sola computadora. ¿Pudiste ver la película, Jocelyn? No, pero no vivimos alejados de esa realidad. En el turno matutino en la preparatoria, donde atiendo Sí. alrededor de 450 alumnos a la semana, a veces no tenemos luz. Nunca nos entregaron oficialmente las instalaciones desde hace 15 años. Entonces, a veces tampoco tenemos agua. Entonces, no está muy alejada de la realidad, de lo que muchos maestros vivimos a diario, que también he tenido la oportunidad de viajar a escuelas unitarias en estados como Veracruz, como Oaxaca, donde los maestros de su propio sueldo, pues ponen lo que se necesite para poder subsistir, ¿no? Hay otra película en Netflix por ahí, ¿no? El vagón, me parece ser. Y Sí. estas son, esto es de todos los días, ¿no? De todos los días. Y Así es. desafortunadamente el Estado no resuelve este principio que necesitamos, básico, ¿no? Entonces, es un problema Y fíjate de que me décadas. encanta tu comentario porque tú lo estás reafirmando. Yo invité a muchos maestros a ver este foro y estoy segura que muchos maestros de escuelas públicas, no solo en las zonas rurales, sino en las mismas ciudades, padecen pues todas las carencias en infraestructura y quiero resaltar esta figura del maestro porque quiero dirigirme a estos maestros que están desde hace años en el sistema educativo mexicano en la educación pública. Viene aquí una sinopsis de la película. Dice, con paciencia y creatividad, el profe Sergio logró obtener un mayor puntaje de sus alumnos y llevó a su alumna Paloma Noyola hasta la portada de la revista Wired, que la calificó como la próxima Steve Jobs. En la actualidad, el profe Sergio sigue dando clases, pero ahora en la primaria Francisco Zarco de la Colonia Tecnológico, aplicando métodos de enseñanza que permitan a sus alumnos salir adelante y mejorar sus condiciones de vida. Ahí lanzo otra pregunta. Y si los maestros con esta vocación y este talento se convirtieran en los dueños de las escuelas y tuvieran la libertad plena de generar métodos y contenidos de acuerdo a su experiencia, a sus conocimientos, para llevar a los estudiantes a un mejor nivel,
Eso es lo que propone Liberemos México. Por eso se llama la mesa redonda, urge una reforma radical y no tiene que ver con contenidos o metodologías, tiene que ver con la privatización de la educación y entregarles la rectoría de la educación que ahorita la tiene el Estado y que está muy estipulado en el artículo tercero constitucional, entregarle la rectoría de la educación a los padres de familia y que estos a su vez, en conjunto con los maestros especialistas en los distintos niveles educativos y en las distintas disciplinas del conocimiento, se hagan cargo de la educación de los hijos, que los maestros dejen ser empleados mal pagados en las escuelas públicas y en las privadas incluso, y que sean los dueños de los centros de trabajo, de las escuelas, para que no hagan como que trabajan, como que cumplen un temario, como que enseñan, como que aprueban un examen enlace, sino que de verdad la oferta y la demanda haga que la competencia por la calidad educativa, los padres vayan a la educación que más les convenga y que más les convenza y los maestros se esfuercen por destacar con la mejor propuesta educativa y académica. Esa es una reforma radical. Muchos padres de familia que estén viendo este video, incluso la misma Jocelyn, que no conoce a lo mejor el trasfondo de Liberemos México y sus propuestas, se le podría hacer demasiado radical. ¿Cómo es posible que una educación que en México es gratuita ahora sea privada y sea con un costo? No tenemos manera de pagarlo. Los padres con trabajos trabajamos para pues llevar la comida, la despensa, pagar los gastos de la casa. ¿Cómo esos niños de la película que viven en condiciones de pobreza van a poder pagar una escuela privada? Pues de eso se trata la reforma radical de Liberemos México, que no solo es privatizar la educación y desregularla del Estado, sino entregarla a los padres de familia, a los maestros, junto con la reforma económica y política que libere la economía. Pero fuera de esta explicación, Jocelyn, ¿cómo a ti te parecería la idea de que dejes de ser empleada de la escuela donde trabajas y junto con tus demás compañeros docentes ahora seas la dueña? ¿Qué harías si fueras la dueña de la escuela donde trabajas? Oh, estaría muy bien. Mira, yo creo que es un paradigma lo que plantea esta propuesta que me parece sí muy ambiciosa y muy interesante, em, que no es una locura. Pudiera parecer eso, ¿no? Una locura, pero yo creo que una locura es lo que hemos estado viviendo durante décadas. Prueba de ello que, por ejemplo, yo que imparto en las áreas de ciencias de la salud, desde la década de 1970, el gobierno ha impuesto a los docentes que impartan educación sexual, métodos anticonceptivos, como medida preventiva para embarazos en adolescentes, cosa que no ha funcionado, porque año con año incrementa el número de mis alumnos que ingresan a primero de bachillerato, que ya son mamás o que en el transcurso de ese trayecto escolar, pues se embarazan. Entonces, el que exista esta materia, como muchas otras, como la ideología de género y todas estas absurdas imposiciones del gobierno que ha hecho, eh, pues no funcionan, no sirven, no hay resultados positivos como supuestamente lo ha querido manifestar el gobierno, pero en la práctica no es así, no funciona, no ha funcionado. Entonces, hemos, además el sistema, pues quienes trabajamos en sistema público, pues sí, la verdad es que nuestros sueldos muchas veces sí vivimos de amor al arte, ¿no? No es un sueldo, wow, que a veces nos alcance. Tenemos que trabajar 2 turnos, 3 turnos, o tener otra fuente de ingresos para poder llevar el alimento a nuestras casas. Entonces, la verdad es que sería Así es. estupendo, maravilloso que tomáramos en las manos tanto los maestros como los padres de familia
las escuelas y que se regionalizara la educación, porque no son las mismas necesidades que tiene un niño, una niña de Tabasco, a uno de Matamoros, a uno de la Ciudad de México, a uno de Acapulco, ¿no? Entonces, tiene muchísimas aristas, sí es muy ambiciosa, Así pero yo es. creo que también tiene que estar conjugada con la legislación. Tiene que haber ese apoyo de parte del real del gobierno, porque no tenemos luz porque el gobierno no paga. Y entre comillas, es gratuita porque solamente el Estado paga los sueldos de los maestros. Pero yo a mis alumnos les digo, la educación en México es muy cara, muchachos, muy cara, pero cuesta más la ignorancia. Sí. Entonces, todo lo demás, mamá y papá tienen que desembolsar ese recurso económico para que sus hijos puedan ir a la escuela, transporte, alimento, ¿no? Entonces, la educación aquí en mi país es muy cara, ¿no? A lo mejor habrá otros que me Sí. dirán, no, pues es más cara en mi país, ¿verdad? Pero Sí, tenemos que apostar a justo de esta eso hemos platicado. nuevo paradigma, ¿no? Justo de eso hemos platicado en mesas anteriores con este tema de la reforma educativa, de que la mal llamada educación pública gratuita no es gratuita, sale de nuestros impuestos y es bastante costosa. Artemio Estrella de Monterrey, Nuevo León, hizo un ejercicio de presupuesto destinado a la educación y mencionaba que cada mexicano paga alrededor de 6,000 pesos al mes, cada mexicano trabajador con respecto a lo que cuesta la educación de millones de niños en todos los niveles educativos. Entonces, pues con esos 6,000, yo en lo personal inscribiría a mi hija a la mejor escuela privada del estado de Morelos, en lugar de a una escuela pública con todas las carencias y aparte con planes y programas de estudio totalmente ideologizados, como bien lo hiciste saber. Y me encantó tu respuesta, tu primer respuesta, Jocelyn, como invitada en esta mesa redonda de Libremos México, porque dices, parece una locura esta propuesta, pero es una locura el sistema educativo como actualmente se vive. El presupuesto que se destina a la educación cada año les queda de ver a los niños, a los padres de familia y a los maestros, porque sabemos que mucho de ese presupuesto no llega nunca a beneficio de las escuelas. Esta película presenta precisamente ese caso, donde hay un presupuesto supuestamente para las computadoras que llega mucho y aparte se lo roba la delincuencia organizada y por eso están sin computadoras a la fecha. Y quiero mencionar el caso de esta estudiante, porque como maestra, Jocelyn, y tu servidora y todas las maestras que puedan sintonizar este programa, como mamás y maestras a la vez, nos mueve mucho las fibras del alma, casos de alumnos sumamente talentosos que pasan por nuestros salones de clase año con año y muchas veces pasan totalmente desapercibidos por el sistema educativo. Paloma Noyola obtuvo nada más y nada menos que el mejor promedio en matemáticas a nivel nacional y el tercero en español en el año 2012 en la prueba Enlace, que es la Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares. Y me llama la atención porque la película presenta el caso real de maestros de escuelas públicas que consiguen las respuestas de la prueba enlace para enseñarles a sus alumnos, pues darles las respuestas de antemano y fingir como que aprueban la prueba enlace o que salen con altos puntajes, siendo que pues no saben ni lo mínimo, ¿no? Y actualmente, ¿qué pasa con Paloma? Mucha gente se ha preguntado, ¿por qué si esto pasó hace 11 años, hasta ahorita se está dando a conocer qué pasó con Paloma? ¿Quién la apoyó? ¿Quién la ha cobijado o apoyado por esta situación tan lamentable que se ve en la película? En su momento fue nombrada como la próxima Steve Jobs por su habilidad matemática inusual, su alto coeficiente intelectual. Y actualmente en las entrevistas ella está afirmando estudiar los últimos semestres de Derecho y que desea especializarse en el área civil. Es decir, dejó por completo de lado esa habilidad matemática, a lo mejor no tuvo a tiempo ese apoyo. Y ahí lanzo la siguiente pregunta, Jocelyn. ¿Cuántos niños talentosos como Paloma Noyola
pasan totalmente desapercibidos para el sistema educativo en México. La verdad es que no te podría dar un dato exacto, pero es, algunos lo vivimos en carne propia, porque a lo mejor fuimos alumnos que tuvimos un alto desempeño o un alto coeficiente intelectual y resulta ser que al final del día existe muchísima corrupción en el sistema. Así que mi mensaje sería motivado hacia los papás que saben que sus hijos tienen un enorme potencial, que los sigan apoyando, que busquen por todos los medios el impulsar a sus hijos e hijas en el área de ciencias que se requiere tanto. No desmerito, no le doy menor importancia, por supuesto, al derecho. Prueba de ello que me aventuré en esta nueva licenciatura, ¿verdad? Sin embargo, el que puedan los muchachos tener acceso a la ciencia es algo que les va a servir en su vida cotidiana, en su vida diaria. Todos los días viven, respiran con ciencia, con un, cada momento sus células están respirando, se están reproduciendo, están desarrollándose. Así que el que puedan seguir desarrollando estos alumnos estas habilidades, tenemos que seguirlos impulsando. Orgullosamente tengo una alumna de la primera generación en el bachillerato, que ahorita ya le otorgaron una beca en Canadá. Ella es médico veterinario. Y así como ella tengo, pues, diría mi directora, garbanzos de a libra, que Sí. son pocos, pero porque decidieron hacerlo, de esos pocos, muy pocos los han apoyado los padres de familia, porque yo estoy seguro que los papás también que me están viendo o los maestros que me están viendo saben que tienen alumnos con un enorme potencial y ninguno es menor que otro. Para mí todos mis alumnos son importantes y yo considero que debemos de valorar a cada uno de ellos y eh, para mí una de las premisas más importantes es educar a cada muchacho, a cada joven, como si fuera un hijo de un rey. Ese es mi papel como docente, tratarlo como un hijo del rey. ¿Cómo se educan los Wow, hijos del rey, no? Entonces, wow. todos son muy importantes. Tal vez no lo sepan, tal vez tengan que eh, verificar, evaluar, moverse de otra manera, pero todos tienen un gran potencial y pudieran hacer muchísimas cosas y los sorprenderían cuando ustedes motivan, y seguramente también maestros que me están escuchando, cuando ustedes motivan a sus alumnos, ¿cuáles son los resultados que tienen? Sí son pocos, pero esos pocos, pues tenemos que seguir impulsando a esos talentos y que seguramente también habrá muchos papás que tienen esos hijos en casa. Y en todas las áreas también, ¿no? En música, en arte, ¿no? No despreciar, en el Sí, deporte, no despreciar también a ellos, esos jóvenes que tienen talento para el deporte o para la música. sí. Así es. Y en la película precisamente habla de muchos niños más que fueron compañeros de Paloma Noyola y que tuvieron excelentes resultados en esa prueba enlace en el 2012. Uno de ellos que viene de un entorno bastante complicado, huérfano, su hermano mayor trabajaba ahí en Matamoros, Tamaulipas, con un cártel de drogas, lo involucran más a fuerza que de ganas y tristemente es asesinado en la película. Es la escena más triste, más dolorosa. En el cine yo vi cómo la gente se estremecía, no lo podía creer,
¿Cómo es posible que un niño tan pequeño de sexto de primaria se enfrentara a estas redes de delincuencia y por defender a Paloma perdió la vida junto con su hermano y se truncaron sus sueños? Un niño muy talentoso, muy inteligente, que por su vestimenta, su cabello, su forma de conducirse era menospreciado por sus mismos maestros y directivos, pero que este maestro protagonista de la película supo encauzar y supo detectar, porque pues hizo algo más por ellos. Y vienen otros niños como este chico que menciono, que tristemente es también parte de la realidad en México. ¿Cuántos de los niños están en la escuela y se salen porque tienen que trabajar y muchas veces son presa fácil de las redes de delincuencia? Y pues avanzando en la temática, antes de continuar, ya estamos a los 30 minutos, fíjense cómo se fue de rápido el tiempo. Voy a saludar rápidamente a la gente que manda saludos en la caja de comentarios. Saludos a nuestro presidente hasta Puebla, dice Tony Martínez. Saludos a Lady Jocelyn, un gustazo verlas en esta mesa redonda. Gracias, presidente Tony, un papá homeschooler junto con su esposa y sus 4 hijos en Puebla. Dice Eugenia, buen día. Desde Tabasco, saludos para la maestra Jocelyn Álvarez, una maestra muy preparada con gran experiencia. Qué gusto, Eugenia, que esté sintonizando. Dice Juan Antonio Valle, saludos desde Ciudad de México. Nos saluda Brisot Habana, siempre nos sintoniza, me parece que es desde Oaxaca. Dice Carls Ave, con cariño aprecio todos tus comentarios, mi querida Maritere. También aquí viene este comentario de Ricard Oli. Saludos, amigas. Saludos, Ricard. También dice Ros Martínez, felicidades a la profesora Jocelyn Álvarez por su destacada participación. Está aquí la porra presente, la maestra Jocelyn. Dice Lilia Ávila, muchas felicidades, profesora Jocelyn. Y aquí está también un comentario de Juan Antonio Valle, miembro importantísimo de Liberemos México. Dice, los resultados de la educación en México demuestran el fracaso del modelo. Hay que hacer un cambio de sistema y eso implica una reforma educativa que derogue las leyes malas. Exactamente, estimado Juan Antonio, para eso iba precisamente el cambio de sistema de gobierno que necesita México. Yo lo he puesto como una analogía muchas veces. ¿De qué sirve cambiar el conductor del vehículo si lo que está mal es el vehículo, su motor, el sistema completo de ese vehículo? Pongas al conductor que pongas, joven, guapo, experimentado, con maestrías en el extranjero, lo que está mal es el vehículo. Entonces va a estar mal su gestión. Entonces, por eso es que Liberemos México proponemos un cambio en mesías, en salvadores de la patria, sino en un cambio de sistema de gobierno radical, una devolución a través de las 5 reformas de todo lo que hemos perdido como individuos, como familias, como padres de familia. Y aquí están las 5 reformas que propone Liberemos México. Una reforma política que es poner al Estado en su lugar, que se haga cargo de las 3 funciones propias de un Estado, que es seguridad, justicia y obras públicas de infraestructura básica. ¿Qué vemos en la película de Radical? Vemos que hay inseguridad, que hay injusticia, que no hay obras públicas de infraestructura básica, que por todos lados hay pobreza, carencias, inseguridad, narcotráfico, delincuencia, impunidad, corrupción. Por eso la reforma política. ¿De qué sirve una reforma académica educativa si no hay una reforma política de fondo que sustente los cambios a corto, mediano y largo plazo? Proponemos una reforma económica y de finanzas, que es liberalizar y privatizar para que la gente pueda expandir sus empresas, sus negocios, pueden aumentar sus oportunidades, su productividad, su riqueza, el empleo, el bienestar material, los ingresos reales de la gente, con dinero de verdad y crédito real basado en el ahorro. Todos a ganar más y vivir mejor. A la fecha, esa escuela pública de Matamoros, Tamaulipas, y ese México del 2012 sigue empeorando en el 2023. Más pobreza, más esclavitud fiscal, más pobreza salarial, y las cuestiones que de verdad necesitamos los mexicanos para salir adelante no las tenemos. Mucho hablamos en universidad con los universitarios, emprendimiento, emprender.
Pero ¿qué pasa con la sobreregulación que ahorca a los emprendimientos y no les permite pasar de los 3 años de vida? Necesitamos una reforma económica. La reforma educativa es una de las 3 reformas sociales que va junto con la de atención médica y la de jubilaciones y pensiones. Y hoy estamos hablando de esta reforma educativa que necesita México junto con la política y la económica. Van todas juntas, no va una sola. La reforma educativa sola no va, no podría caminar, requiere de las otras. Y es entregarle a los maestros y profesores mediante la transferencia de centros docentes que hoy son estatales, propiedad del Estado, donde hoy son empleados y maltratados y mal pagados para que sean los dueños. Imagínense una maestra, Jocelyn Álvarez, siendo la dueña de la preparatoria donde ella da clases. Qué lujo de maestra y de directora y todos sus demás compañeros que no tendrían que hacer miles y miles de formatos y reportes que pide la SEP para poder operar, sino tengan la libertad de dedicarse a sus estudiantes que tanto lo necesitan. Saludo rapidísimo a Jorge David Chiapas, que nos sintoniza desde Guatemala, es el presidente del Partido Fusionista, que también propone las 5 reformas para Guatemala. Dice aquí Eugenia Buendía, maestra Jocelyn, gracias por sus comentarios. Seguir apoyando a nuestros alumnos para que desarrollen sus habilidades, capacidades, talentos. Es parte de nuestra vocación genuina, comprometida, responsable, que implica hacer y dar lo mejor de uno. Felicidades. Qué gusto escuchar a tus amigas, Jocelyn. Estamos a punto de terminar. Ahorita te voy a dejar el uso de la palabra para conclusiones. Leo este último comentario. Euge Cris. Maestra Jocelyn, felicidades por su gran labor con los niños de México. Necesitamos más maestros como tú en nuestro país. ¿Qué opinas, Jocelyn, de estas 5 reformas que te estoy presentando a ti en vivo, junto con mucha gente que a lo mejor las puede ver por primera vez? ¿Cómo te suenan estas reformas? ¿Crees que le caerían bien a nuestro México? Definitivamente sí necesitamos una reforma de fondo, completamente, completa y absolutamente. Y necesitamos recuperar esos lugares de jerarquía, quienes tenemos temor de Dios en el corazón, para seguir erradicando esa corrupción. Somos más gente buena, más gente de la que sí ama a este país y está comprometida en educar y en instruir al niño en principios y valores reales de honestidad, de amor verdadero a la patria, de amor a sí mismo, a su prójimo. Pudieran, vuelvo a reiterar, parecer muy ambiciosos. Por supuesto, requiere de un gran esfuerzo de la población que está convencida de que necesitamos seguir tomando la batuta y cartas en el asunto de todos los maestros y maestras de este país tan maravilloso que está comprometido con la educación de cada uno de esos niños, que no nos hemos dado por vencidos, ni nos vamos a dar por vencidos. Queremos no solamente ser la piedra en el zapato, sino el peñasco, la piedra que estorbe a quienes se opongan a una reforma de fondo y de forma, de la mejor forma, porque amamos a este país, porque estamos convencidos de que a través de todos estos aspectos, ¿verdad? Vamos a mejorar y tenemos que hacerlo. Tenemos un gran país y tenemos la respuesta y la solución en nuestras manos. No nos vamos a cansar de hacer el bien a la gente que lo necesita, que lo merece, que es su derecho. Y yo invitaría a que padres de familia y maestros siguieran trabajando en conjunto, esforzándose todos los días, porque esa semilla que sembraron en cada uno de esos pequeños va a dar un buen fruto y un fruto abundante, y que nuestro trabajo no es en vano, y que cada uno cumple ese propósito por el cual fue llamado para que pueda continuar en este camino que es muy sinuoso y que aunque tengamos un Mercedes-Benz o un Lamborghini o un Porsche para correr a más de 200 kilómetros por hora,
pues la carretera está como quedó la de México a Acapulco, destrozada, ¿no? Pero que pues con ayuda del cielo nos va a poder, vamos a poder entender precisamente cuál es el propósito y que podamos seguir adelante en esta reforma educativa. Sería un sueño maravilloso que pudiéramos tomar esa batuta para poder ordenar, poner orden en esa Secretaría de Educación, ¿no? Que de verdad eh, anhelo que Dios ponga orden en esa secretaría, pero ya, por favor, urge dejar de ver sufrir también a tantos maestros jubilados y pensionados, porque pues ahorita estamos en activo, pero así como los veo, me veré, así como yo me veo, ellos también se vieron. Entonces, maestros que ya también están jubilados y pensionados, mis respetos para cada uno de ellos que han también han colocado su granito de arena, ¿no? Que seguramente, pues todos estos puntos, estas reformas que está planteando aquí Liberemos México, son un cambio de paradigma aquí y acá, ¿no? Entonces hay que accionar, Sí, hay así que es. seguir poniendo las manos en la pala, en la cuchara, seguir trabajando en ello, seguir impulsando a nuestros hijos, aún a los que hacen homeschool. También eso es muy loable, no Sí, nos da tiempo, no nos daría tiempo de hablar de eso, ¿no? Y a todos los sistemas educativos cristianos evangélicos, porque gracias a la iglesia evangélica, pues tenemos preescolares, tenemos educación física, ¿no? Tenemos muchísimas cosas, actos cívicos. Entonces, la iglesia evangélica ha aportado un sinnúmero de cuestiones que han sumado a la educación pública de este país. Entonces, si nuestra educación se privatiza y podemos nosotros tomar la batuta en manos y quitarla de ese horror que hasta ahorita hemos vivido y que no ha habido resultados, pues tenemos que hacerlo, ¿no? Tenemos que hacerlo y tenemos que seguir impulsando reformas en donde los padres así es. verdaderamente tengamos verdaderamente la elección, ¿sí? Que nosotros podamos elegir qué clase de educación quiero que tenga mi hijo o mi hija, ¿sí? Así No es, ficticiamente, totalmente. ¿no? Sí, así es. Pues muchísimas gracias, estimada Jocelyn, un placer conocerte. Gracias por haber aceptado la invitación a esta mesa redonda. Saludos a todas las personas que se conectaron en vivo. Los invito a que se conecten. Libremos México. Tienen mesa redonda en vivo todos los viernes a las 7 de la noche. Normalmente duran 30 minutos. Hoy nos extendimos un poco más porque el tema se prestó y estuvo muy participativa los invitados, la gente. Voy a invitarlos a que se echen un clavado a la página web de liberemos.mx. Ahí viene todo el contenido de las 5 reformas que propone Liberemos México, el cambio de sistema que tanto necesitamos. Viene un blog con contenido sobre política, educación, salud, pensiones y jubilaciones, porque somos un partido político 100% pro vida y pro familia y somos el único partido antiestatista de México, un partido privado que no pretende vivir de los impuestos de los ciudadanos, sino de las aportaciones libres y voluntarias de sus agremiados. Actualmente somos solamente una asociación civil, pero con el apoyo de ustedes podemos convertirnos en ese partido político 100% pro vida, pro familia que necesita México. Gracias, Jocelyn. Un abrazo fuerte a toda la gente que el día de hoy se conectó. Gracias, gracias. Gracias por su apoyo. Les pedimos que compartan esta transmisión en sus muros de Facebook, a través de una liga de WhatsApp o de Telegram, para que más personas conozcan de esta propuesta de cambio de sistema de libremos.mx. Y si gustan participar en las próximas mesas redondas con su servidora, con mucho gusto en el inbox de Libremos México nos podemos poner de acuerdo. Gracias, Jocelyn, y nos vemos la próxima. Gracias.
muy bonito fin de semana. Igualmente para Gracias a todos. todos los que se conectaron.